Vamos a hablar de algunos conceptos de sostenibilidad. He hecho una búsqueda rápida en Google y he utilizado, incorporado algunos de los conceptos más buscados en Google, ¿no? Porque al final nos muestran dónde se está interrogando la sociedad, dónde nos estamos interrogando todos. Y bueno, pues vamos a hablar de alguna tendencia clave de ESG en 2024 y llegaremos a unas conclusiones. Me gusta mucho esta declaración de Ban Ki-moon, del secretario de la ONU, que dice que somos la primera generación que puede acabar con el hambre en el mundo. Esto es una muy buena noticia. Por eso digo que esto de los ODS, la sostenibilidad, la Agenda 2030, no es una mala noticia. Es una buena noticia en tanto en cuanto lo incorporemos en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir, ¿no? Y la última generación en prevenir las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues todos conocemos el Pacto de Naciones Unidas, todos conocemos este compromiso ciudadano, que no es un compromiso de los gobiernos, no es un compromiso de estudios, es un compromiso de ciudadanos, de empresas, que cada año tras año, cada vez hay más empresas comprometidas en el Pacto Mundial y en este compromiso con Naciones Unidas, y realmente pues esto nos muestra por qué tenemos que ser activistas en la sostenibilidad desde ya. ¿Por qué no podemos retrasarlo? Porque esto puede ser cuanto antes, ¿no? Hablemos de sostenibilidad. ¿Qué significa y qué implica ser sostenible, ¿no? Bajo mi punto de vista, la sostenibilidad es una forma de ver la vida, es una forma de circunscribir la sostenibilidad a una parte, sino a toda nuestra forma de vivir, que afecta a todas nuestras decisiones diarias. Y las decisiones diarias, yo aquí me he centrado en dos, pero hay muchas más, ¿no? Ya he hablado antes de educar, de la importancia de educar, de la importancia del ejemplo, de la ejemplaridad. Y entonces, bueno, pues hemos hablado antes ya de la importancia de ese consumo responsable, de ese analizar las etiquetas, de ese buscar, bueno, pues ese compromiso. Aquí, por ejemplo, que tenemos la Huerta Valenciana cercana, pues aparte de que la dieta mediterránea es una maravilla y los productos de huerta nos ayudan y prevenimos enfermedades y vivimos más años, es que además estamos ayudando a la Huerta Valenciana. Entonces es un compromiso maravilloso. Ayer, por ejemplo, me estaban explicando una empresa que se dedica a la paja del arroz, que históricamente era un residuo en la albufera valenciana, que es una maravilla, y estamos en un compromiso de que sea una reserva mundial y que no se pueda tocar y cuidarla como se merece. Bueno, pues hay una empresa que se dedica a esa paja de arroz, que antes, como digo, era un residuo, valorizar el residuo, que ese residuo pase a ser un recurso y se incorpore en determinadas piezas de los zapatos, ¿no? Y bueno, pues así como anteayer era un residuo, pues hoy es un recurso y se incorpora en la cadena de producción y vemos a partir de ese bueno, pues consumo, cómo podemos decir, pues por ejemplo, comprar unos zapatos, ¿no? Y también en la inversión. La inversión es importantísima por muchas razones. Me voy a centrar en dos. Una de ellas es que el compromiso de la Agenda 2030 no lo pueden hacer solo los gobiernos y los países. Es un compromiso en el que hace falta la inversión privada. La inversión privada a escala mundial está estimado que puede mover entre 4 y 5 veces más capital que la inversión pública. Entonces, solo de la mano, la inversión privada y la inversión pública, conseguiremos la Agenda 2030. Y por eso es muy importante que esa inversión privada, esas empresas, esta que estaba comentando, que ayuda a la mujer valenciana, bueno, pues que todas esas empresas, que cada vez hay más, con un compromiso, que es mucho más importante el compromiso que los beneficios a corto plazo. Bueno, pues con ese compromiso podemos ayudar a la transición energética, podemos ayudar a cumplir con la Agenda 2030, podemos ayudar a cumplir con los ODS y generaremos una sociedad y un mundo mejor entre todos. Y luego además en las decisiones de inversión nuestras como inversores. Es otro de los colectivos a los que va dirigido el visionario. Había muchos inversores que detectamos en España que querían ser sostenibles en su cartera de fondos, en su cartera de inversiones, y no entendían el vocabulario en su entidad financiera, ¿no? Entonces necesitaban consultar, y el visionario puede ser una buena herramienta para ello,
necesitaban consultar determinados términos de inversión para poder hablar de tú a tú con la entidad financiera, para sentirse cómodos, para votar cuando invertían en un fondo de inversión. Está estimado que cada mes se crean 44 nuevos fondos de inversión con o productos de inversión, bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, con mayor o menor grado de sostenibilidad. Algunos son totalmente sostenibles y otros parcialmente sostenibles. Pero para entender y discriminar, clasificar y pensar qué productos incorporamos a nuestra cartera de inversión, hace falta entender la sostenibilidad. ¿Y qué implica ser sostenible? Bueno, pues para ser sostenible, al final esto es una carrera de largo plazo. Esto no es hacer un curso de sostenibilidad y poner el diploma en la pared. Esto no es imprimir los ODS y colgarlos en la pared de nuestro despacho o de nuestra vivienda, ¿no? Esto supone ser coherentes. Y para ser coherentes hay que formarse en sostenibilidad. Aquí estamos dentro de un programa de responsabilidad social y sostenibilidad, ¿no? Entonces, esa formación en sostenibilidad es muy importante, porque como veréis a lo largo del programa, esto no es un tema de 1 hora o 2 horas de formación, sino que exige un programa formativo completo, de manera que seamos profesionales mucho más cualificados, ¿no? Entender los conceptos e incorporarlos como profesionales en nuestra carrera profesional, incorporar esa sostenibilidad con criterio, con conocimiento de causa, criterio validado pues con los ejercicios que hacemos en el máster, con las pruebas, con las tareas y con todos los contenidos que se van mostrando a lo largo de las asignaturas. Pero no se acaba cuando acabéis el máster. Cuando acabéis el máster, bueno, pues hay que seguir formándose y seguir interesándose, porque la sostenibilidad se está conformando. Es una actividad profesional, una carrera profesional reciente, muy reciente, y se está conformando, de manera que debemos seguir interesados y seguir mostrando interés. Y bueno, pues aquí la muestra la tenemos en la cátedra, ¿no? La muestra es que no hay mes que pase sin que haya una actividad o varias que montan Gabriel y que monta Lupe, en la que nos están hablando de sostenibilidad, nos están hablando de responsabilidad y en la que además, bueno, pues nos están contando actividades, casos de éxito. Así pues, los objetivos del diccionario eran ya estos 4 colectivos que os he estado detallando: los consumidores responsables, los inversores comprometidos. Sabéis que hay productos de largo plazo, productos que nos ayudan a, cuando nos jubilemos, tener unos ingresos extra. Esos productos de largo plazo, la coherencia y el expertise nos dice que esos productos tienen que ser sostenibles, porque la sostenibilidad se construye a largo plazo. Entonces, ese periodo de maduración de los productos sostenibles coincide con la inversión a largo plazo que necesitamos incorporar en nuestras carteras diversificadas para garantizarnos unos ingresos una vez nos jubilemos y ya no tengamos los ingresos de nuestro trabajo diario, ¿no? Los profesionales especializados, que os voy a contar, una de las carreras profesionales más demandadas en la actualidad es consultor de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues no hay día que en LinkedIn no aparezca demanda de profesionales especialistas en sostenibilidad, ¿no? Y es cierto que hace falta en las dos caras de la moneda. Hace falta en las empresas, en las pymes, y hace falta también en las entidades financieras, profesionales que entiendan y que diseñen esos productos financieros de forma que haya una oferta de sostenibilidad sólida y coherente. Y las pymes competitivas, bueno, pues estamos hablando de otra forma de entender la manera de generar valor, ¿no?, en las empresas, porque estamos hablando de generar valor compartido con todos los grupos de interés, estamos hablando de tener más resiliencia en el modelo de negocio, ser menos cíclicos, los ciclos bursátiles, los ciclos económicos, al final en la vida todo es ciclo, hay ciclos hasta en las parejas, en las personas. Bueno, pues para evitar ese ciclo, las empresas sostenibles, bueno, pues resisten mucho mejor el ciclo. Y la prueba la vimos en la pandemia. En marzo de 2020, que había mucho miedo, de hecho, el dolor con la pandemia, hubo salida de fondos de determinados productos financieros. Pero los productos sostenibles
fueron los que menos salida de fondos tuvieron, los más resilientes a un shock externo, a un miedo atroz. Bueno, pues las personas que tenían en sus carteras productos sostenibles fueron las que menos vendieron sus productos, fue la menor caída y, bueno, pues es una muestra más de cómo el ciclo afecta menos a las pymes. Y luego, además, las pymes sostenibles tienen un mapa de riesgos mucho más completo, por eso son más competitivas. Si habéis seguido el informe de Davos, que sabéis que todos los años hace Davos un informe anual de los 10 grandes riesgos a escala global. Bueno, pues de esos 10 grandes riesgos a escala global, 5 están vinculados a la sostenibilidad. De manera que cuando vino la pandemia, las empresas que tenían la sostenibilidad en su mapa estratégico tenían el cambio climático, tenían las pandemias, tenían un mapa de riesgos mucho más completo y, bueno, pues se vieron menos afectadas por la pandemia, ¿no? Bueno, el diccionario se puede descargar, lo podéis descargar en vuestro ordenador, de manera que lo que buscamos es que sea un manual completamente interactivo y, bueno, pues que ayude tanto a memorias de sostenibilidad como a mapas estratégicos, como a esa madurez sostenible, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas tiene la educación de sostenibilidad? Pues hemos hablado, por ejemplo, de todos aquellos que estáis conectados hoy y los que me acompañáis aquí en esta sala, que somos padres, ayudar a nuestros niños a comprender la importancia del respeto a la naturaleza, ¿no? No es un tema de reciclo, es porque me han puesto 3 contenedores de distintos colores, ¿no? El reciclo, pues porque al final yo soy consciente de la huella que dejan los residuos en mi casa, ¿no? Cuando decimos que hay que comprar a granel, que hay que evitar el plástico, que hay que ir a comprar con una bolsa de tela, bueno, pues son hábitos de consumo con los que estamos educando a nuestros hijos. Y al final, esto no es un tema de que esté de moda o que sea smart o que sea divertido para las redes sociales, sino que estamos hablando de la huella que vamos a dejar a nuestros herederos, ¿no? Entonces estamos hablando, a mí me gusta hablar del concepto de hipoteca vital. Nosotros estamos en este planeta de prestado, es decir, estamos unos años, pero cuando nos vayamos el planeta seguirá donde estamos nosotros. Entonces esta hipoteca vital, si somos maduros, si somos equilibrados, entenderemos que no podemos dejar el planeta sucio. No, a mí de verdad me da mucho coraje cuando paseas por el bosque y lo ves todo sucio, o ves por ejemplo, a scouts limpiando las playas. Limpiar la playa no es de los scouts, es obligación de todos y cada uno de nosotros que cuando vayamos a la playa la dejemos igual o mejor que como estaba cuando la encontramos, ¿no? Y es importante dar una brújula a los jóvenes, ¿no? Entonces la brújula no es el móvil que tiene el GPS, no, la brújula es, bueno, pues que tengan una preparación importante para vivir de manera sostenible, evitar el consumo impulsivo, compulsivo. Entonces cuando, bueno, pues muchos jóvenes confunden la necesidad con el deseo, entonces, bueno, pues hay que decirles, necesito un jersey, pues hay que decirles, revisa el armario, mira a ver los jerseys que tienes y después vuelves y le dices por qué crees que debes comprarte ese jersey. Y entonces, bueno, pues al final, invitar a la reflexión, invitar a piensa 48 horas si necesitas ese jersey, o simplemente es que, bueno, pues el escaparate es atractivo. Al final el marketing es el arte de separarnos de nuestro dinero, y entonces vamos, hay que invitar a la madurez, invitar a la paciencia, invitar a un poco a ese ejercicio diario, ¿no? También hay que ayudar a los adultos, ¿no? Hay que planificar acontecimientos vitales importantes de una forma sostenible. Y bueno, pues yo creo que esto fue una de las ventajas de la pandemia, ¿no? La reflexión. Que más que menos hizo esa reflexión, valoramos más allá, valoramos, bueno, pues temas de ver un amanecer, ver un atardecer, o sea, temas de estar con los amigos, tema de poder abrazarse, bueno, pues todo este tipo de cosas, pues al final son acontecimientos vitales importantes, mucho más importantes que consumir un jersey. Pero bueno, es que no estaban así antes de la pandemia, ¿no? También hay que ayudar a los inversores a invertir juiciosamente, ayudar al planeta con nuestros ahorros y ayudar
decisiones diarias, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una nueva terminología y hay que entender esta nueva terminología para ponerla en práctica, ¿no? La Regulación Europea de Sostenibilidad ofrece nuevos plazos y requisitos a las pymes, a las administraciones públicas para incorporar la sostenibilidad, y muchas pymes, si quieren acudir a licitaciones públicas, deberán ser sostenibles, estarán mejor puntuadas, a veces hasta 15 puntos sobre 100 en determinadas licitaciones públicas en España. Con lo cual, bueno, pues la sostenibilidad, el hecho de hacer una memoria de sostenibilidad, pues puntúa al alza, ¿no? Y esto hay que saberlo, ¿no? Pero también hay que ser coherentes. Una memoria de sostenibilidad no es una herramienta de marketing, sino un ejercicio de sinceridad. Entonces hay que contar lo que hacemos bien, pero también contar lo que todavía no hacemos bien y tenemos que mejorar, ¿no? Y bueno, pues al final también debemos ser conscientes que la transición energética ya está aquí y que, bueno, pues a escala europea pagaremos multas en caso de no cumplir, y el diccionario, bueno, pues nos puede ayudar a ser parte del cambio, ¿no? La Regulación Europea de Sostenibilidad, que en positivo ofrece oportunidades de negocio a las pymes. Hay toda una serie de sectores, toda una serie de líneas de trabajo que ofrecen pues el camino el mago de Dorothy y las baldosas amarillas, ¿no? Entonces, si somos bueno, pues especialmente rápidos en caminar por ese camino de baldosas amarillas en la distribución de nuestro modelo de negocio, vamos a ser first movers y vamos a tener una ventaja competitiva, ¿no? Y luego, bueno, pues además tendremos esa generación de valor compartido, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os comentaba antes de la propuesta de valor a largo plazo. No es una propuesta que pueda ser improvisada, no es una propuesta que se pueda hacer de hoy para mañana, es una propuesta que implica a toda la empresa y más allá de la empresa implica a todos los grupos de interés. Y bueno, pues es muy importante el ejercicio de diagnóstico de materialidad. Entonces, un diagnóstico de materialidad bien hecho puede exigir hasta 1 año, 2 años. Por eso digo que la carrera de la sostenibilidad es una carrera a largo plazo. Y entonces hay que escuchar, esa escucha activa, esa incorporación, ese diagnóstico de quiénes son mis grupos de interés, que muchas veces hay sorpresas, porque hay grupos de interés que ni siquiera nos los hayamos planteado. Y bueno, pues la verdad es que estamos en una sociedad en la que los medios digitales nos ayudan, los emails, las webs, los chats, las redes sociales, y bueno, pues al final se trata de incorporar a todos esos grupos de interés, ¿no? Bien, vamos a pasar a los conceptos de sostenibilidad. Ya he hablado algo de los ODS. A mí me parece bueno, pues la mejor campaña de los últimos 50 años, la de los ODS. Pero bueno, viéndolo en positivo, los 17 para mí tienen su corazoncito. Sí que os invito a bucear mucho la web de Naciones Unidas. No sé a vosotros, pero yo cada vez que buceo encuentro cosas nuevas. Es increíble, es súper dinámica, es muy interactiva. Y bueno, pues por ejemplo a mí, ¿qué destaco? De la web de Naciones Unidas podría destacar 1000 cosas, ¿no? Pero me encanta, pues por ejemplo, todos los vídeos que tienen, toda la formación que tienen, que te puede ayudar a dar una capa de determinados temas. Luego tienen el ODS del mes, por ejemplo, y entonces bueno, pues se conciencia, porque a veces hay ODS, nosotros en la Fundación de Estudios Bursátiles Financieros tenemos 3 ODS que son sobre los que pivotamos el plan estratégico, porque nos hemos acercado a los ODS con humildad y con tranquilidad, porque creemos que es un ejercicio de largo plazo, de noble. Y entonces, bueno, pues yo me encuentro con ese ODS del mes, que hay meses que digo, es que este ODS también me encanta. Y entonces puedo incorporar cosas, ¿no? Luego además te explican ejemplos concretos, te explican metas concretas. Y lo que no es tan buena noticia es que el 2030 nos quedan 7 años. Eso, vamos, estamos ya en el 2024, nos quedan 6 años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tenemos que ponernos las pilas. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, estamos aquí y si analizamos el ODS 17 lo cumplimos. Estamos dentro de las alianzas para lograr los objetivos, los ODS. Y luego también estamos en el objetivo de educación de calidad, el objetivo en el ODS 4, también lo estamos cumpliendo hoy.
Y bueno, pues también estamos ayudando a lo de S8 de trabajo decente y crecimiento económico, porque al final estamos formando profesionales en sostenibilidad. La taxonomía europea yo creo que es un concepto que lo visto primero porque al final hay que empezar por lo más complicado. Entonces, no sé a qué se le ocurrió lo de poner taxonomía, pero bueno, podrían haber puesto visionario, podrían haber puesto Marenetum, podrían haber hecho un ABC de la sostenibilidad. Pero pusieron taxonomía, al final es una clasificación, es un plan diseñado desde la Unión Europea, empezaron a diseñarlo en 2018 con 35 expertos para impulsar precisamente el capital privado de las inversiones sostenibles. Ellos se dieron cuenta que la velocidad a la que se estaba incorporando el capital público y los gobiernos europeos a la sostenibilidad era insuficiente. Entonces, bueno, pues al final hicieron una clasificación de 72 actividades que deben cumplir de forma medible su contribución a la economía neutra de carbono y dañar otros objetivos medioambientales con estándares éticos y laborales. Se empezó con la taxonomía medioambiental y después se ha hecho la taxonomía social. Y bueno, pues si hacemos la analogía con Basilea 1 para la banca costó un montón de años y Basilea 3 y Basilea 4 llegaron a mucha más velocidad. Bueno, pues con la taxonomía social ha pasado así. Y yo creo que esto es un error, porque creo que la taxonomía social pertenece a las personas, que es lo más importante. Y bueno, pues las personas somos las que hacemos posible las empresas, las que hacemos posible la sostenibilidad y las decisiones. En mi opinión se ha hecho demasiado rápido con respecto a la velocidad con la que se hizo la taxonomía medioambiental, ¿no? Que se llevó mucho más tiempo. Al final estamos hablando de un lenguaje común para empresas e inversores, lenguaje común que, por decirlo evidentemente, ya explicar, es un lenguaje que se ha traído demasiado rápido. Y bueno, pues para determinar oportunidades de inversión en proyectos e inversiones, para dar pautas sectoriales también, que ayudar a conseguir objetivos climáticos y ambientales. Esta taxonomía europea permite el desarrollo de estándares de etiquetas para los productos financieros ecológicos y también para los productos que no son financieros, para esa huella digital, que es un objetivo en Europa. Intentaremos que dentro del código de barras haya también en esa huella digital ya una huella sostenible para ayudar a los consumidores para elegir entre los productos que encuentran en las cadenas de distribución. La huella de carbono, en términos de finanzas sostenibles, estaríamos hablando de las emisiones de gases con efecto invernadero y la medición de dichas emisiones por colectivos especialmente involucrados en su generación ayuda y permite elaborar un calendario de reducción, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de una dinámica, estamos hablando de una forma de trabajar en esa mejora y entonces se empieza por medir, lo que no se mide no existe, por reducir y por compensar, ¿no? Entonces, la medición va destinada a que la empresa o la entidad sea consciente de los gases de efecto invernadero que genera. Y bueno, pues de lo que se trata es de esas memorias de sostenibilidad, en cada memoria que haya menor emisión, buscar cómo incluirlos de manera que se incorporen las renovables, pero que se incorporen de una forma lo más rápido posible. Y también generar una conciencia de lo que se contamina. Y bueno, pues hay 3 actividades especialmente clave para la medición de la huella de carbono: la fabricación de productos, la prestación de servicios. Muchas veces la prestación de un servicio pues no contamina en sí, pero si el consultor que presta ese servicio o el especialista se ha trasladado en un coche, es lo mismo que si es en bicicleta, o sea, ese tipo de cosas que al final, bueno, pues están el alcance 1 en la emisión de gases y el alcance 2 y el alcance 3. Bueno, pues se ha ido desarrollando toda una regulación europea para esa medición de los gases de efecto invernadero de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y también, bueno, pues incorporarlo en el funcionamiento organizativo, ¿no? Entonces, intentar que, bueno, pues lo generen. Y esto, bueno, pues al final, si miramos la hemeroteca, pues todo estaba ya contado hace muchos años, ¿no? Y Lord Kelvin en 1900, lo recordaréis por los manuales de química, os decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, al final, esto, bueno, pues es importante medir,
Sabéis que los datos y la analítica de datos es el petróleo del siglo XXI y también sabéis que lo importante, más allá de medir, es la información que obtenemos de los datos. Entonces, bueno, pues ha habido un poco de duda de indicadores en estos primeros tiempos de sostenibilidad. Precisamente estábamos hablando Lupe y yo antes de empezar la conferencia de hoy. Y no se trata de tener indicadores por tener, por acumular indicadores y por llenar la memoria de indicadores, sino de tener aquellos indicadores que tengan más relevancia, ¿no? Y entonces, en ese ejercicio del diagnóstico de materialidad de esos 2 años, bueno, pues también es buscar los indicadores clave, clasificar, discriminar y entonces, bueno, pues quedarse con aquello que esté más relacionado con mi modelo de producción. Bueno, los grupos de interés, la verdad es que esto se trata de una revolución, porque si miramos el capitalismo de Friedman de hace 40 años, al final solo se hablaba del dividendo, del capitalismo, del inversor, y había un grupo de interés que eran los inversores. De manera que, bueno, pues esto era el beneficio cortoplacista, el capitalismo de prevalor, esto tuvo muy mala prensa en medicina, y incluso, bueno, pues también se estigmatizó a las empresas cotizadas, a las empresas que estaban en mercados financieros, porque eran las más depredadoras, las más capitalistas de corto plazo y las más vinculadas a los inversores. Entonces, ¿qué problema hay con los inversores? Que los inversores cambian. Es decir, en bolsa todos los días compramos y vendemos acciones y los inversores cambian. Y entonces no hay un compromiso, no hay ese propósito, ¿no? Y precisamente en 2020 la principal gestora de fondos del mundo, BlackRock, dijo que solo iba a invertir en empresas con compromiso, ¿no? Y entonces habló del propósito. Dijo que si las empresas no tenían propósito, las iba a eliminar de su cartera de fondos. Esto fue una revolución porque, claro, de repente todas las cotizadas dijeron, si yo no tengo propósito, no tengo compromiso, ya no van a comprarme, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue una misma navegantes. Y entonces, bueno, pues empezó a hacer los mapas de stakeholders, de grupos de interés. Y entonces, bueno, pues al final el grupo de interés es todo aquel interesado en la actividad empresarial. El más fácil de encontrar es el equipo humano. Estamos hablando de las personas que hacen posible la actividad en las empresas, las que llevan adelante el plan de negocio, las que generan clientes, las que tratan con los clientes, las que venden los productos y servicios. Pero también están los proveedores, ¿no? Y bueno, pues recordemos el accidente del grupo Inditex en Bangladesh, ¿no? Cuando se derribó aquel edificio. Y entonces el grupo Inditex tuvo que analizar la cadena de valor hacia atrás y pensar y reflexionar si había sufrimiento en su cadena de producción. Porque al final los países emergentes, en algunos casos, en el caso de Asia, pues no tienen los mismos valores y respeto a los derechos humanos que podemos tener en otros países. Y entonces, cuando la cadena de valor está muy lejos, pues digamos que esa conciencia, esa igualdad en los valores y en la forma de trabajar y de producir, pues es más difícil de parametrizar, ¿no? Entonces, el tema de los proveedores es muy importante. Y también, bueno, pues al final, cuando estamos hablando de un propósito, pues ese propósito tiene que ser analizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Valencia tenemos la Rebostería Navarro, que empaqueta y hace botes de especias, ¿no? Y entonces esas especias, muchas de ellas, están en países muy alejados de España, ¿no? Y entonces ellos se preocupan de esa cartera de proveedores, buscar, analizar dónde está, hacer viajes allí y preocuparse por la forma de vivir y la forma de repartir lo que cobra ese proveedor por enviar el azafrán o por enviar la quinoa. Entonces, ¿cómo se reparte ese beneficio de la quinoa en las personas que están en los campos generando la quinoa o generando el azafrán? Y cómo luego, bueno, pues cómo viven, si van a la escuela, si se forman. Y entonces ellos ya se preocupan en su política de RSC, en su política de sostenibilidad, se preocupan de que haya escuelas, de que además de las horas de trabajo dediquen unas horas a formarse, dediquen unas horas a, bueno, pues construir un trabajo y no dejar ese país estropeado.
no hacer cultivos que dañen los campos, que dañen el país, sino cultivos que pues, generen pues ese valor compartido, aunque sean países que no estén dentro de Europa, ¿no? El tema de los clientes también es muy importante, ¿no? Porque al final, pues si tú tienes un cliente con mucho peso y que no le toca la sostenibilidad y que te está pidiendo pedidos, por ejemplo, en Navidad, que aquí tenemos vacaciones, o en verano, y por el equipo humano sufre y digamos que no tiene ese descanso periódico necesario o no ayuda a la conciliación, los clientes que llaman a las 9, a las 10 de la noche, que te mandan emails los domingos. Pues ese tipo de clientes pues al final están generando un mal ambiente en la empresa, están generando una tensión innecesaria y entonces, pues esos clientes pues hay que, pues hacerles saber la importancia de la conciliación, la importancia de los horarios, la desconexión digital, que se habla mucho, y que, pues es verdad que los medios digitales nos ayudan a hablar y hoy nos ayudan a no contaminar. Estamos hablando pues personas de países muy diferentes, pues articulados en un diálogo maravilloso, pero pues también está el cambio de horario, está el tema de la conciliación. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego también los usos de nuestros productos y servicios que pueden tener usos que no sean sostenibles, ¿no? Y sospechables, ¿no? Entonces, pues esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Y en ese análisis de grupos de interés debemos ser conscientes de la sociedad, porque al final la sociedad somos todos, y entonces esto de que las empresas son un silo y que si contaminan o no, pues es cosa de ellas o del municipio donde están, pues no es así, ¿no? Porque al final estamos en el mismo planeta y hay muchos usos compartidos y la verdad es que, pues por ejemplo, si estamos deforestando un bosque, pues ese bosque no puede pasear la gente el fin de semana, o no pueden estar los niños viendo el verde, ¿no? Y tampoco estamos disfrutando de la clorofila de los árboles, de la polinización, y estamos atacando el ciclo de la vida de los animales, de las especies. O sea, al final, eso es muy amplio, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es un concepto totalmente transversal y debemos ser conscientes de ello. No podemos verlo con miopía, no podemos verlo con una lupa, no podemos ver solo un alcance muy limitado, ¿no? Sino que al final son conceptos que nos abarcan a todos. Por eso es muy importante la escucha activa, ¿no? El tema también de las ONGs, pues es consciente toda la empresa de la importancia de las ONGs y pues hay que incluirlas dentro del diálogo y dentro de esa escucha activa, los medios de comunicación, las redes sociales, y cuando a una empresa en las redes sociales le dicen algo que lo ha hecho mal, lo peor que puede hacer una empresa es no escuchar esa red social. Al final, hay algo que existiría, hay algo que no estamos haciendo bien en ese ejercicio de escucha activa, de diálogo. Entonces hay que incorporarnos al diálogo, ¿no? El Consejo de Administración es verdad que es un grupo de interés que sí que estaba en la foto desde el principio de los inversores, y luego también la administración pública, ¿no? A veces la administración pública habla un lenguaje y las empresas privadas hablan otro, ¿no? Entonces hay que intentar que, pues que se entiendan unos y otros y incorporarlos, ¿no? Y al final esto es una estrategia de sostenibilidad y una estrategia de las finanzas sostenibles, el engagement, que es una estrategia de generación de valor. Y pues al final esos productos financieros son más rentables si hay un engagement de todos los grupos de interés, que estamos generando mejores productos. Bueno, el tema del residuo cero, esto es otro ejemplo de por qué a veces puede pensarse que la sostenibilidad es negativa y es todo lo contrario. Cuando estamos hablando de residuo cero, el cero es un número que no lo vemos bien, vemos mucho mejor el 10. Cuando nos ponen un cero en un examen, decimos, o por ejemplo, Mark Simpson, que dice multiplícate por cero, ¿no? Bueno, pues aquí es todo lo contrario. El residuo cero es algo muy bueno, es algo muy positivo. Entonces, el residuo cero, de lo que se trata es de cambiar el concepto, ¿no? Y entonces, el residuo no es algo malo. El residuo puede pasar a ser recurso. Os he explicado antes, por ejemplo, de la paja del arroz, pero es que hay muchos más, ¿no? Y entonces, al final, estamos hablando de la economía circular,
que la economía circular para mí es la economía de la abuelita, ¿no? Todos tenemos abuelitas que no tiran nada, ¿no? Comer de sobras, ¿no? Cuando mi abuelita dice comer de sobras, vamos, me hace feliz, ¿no? Porque el comer de sobras de mi abuelita es mucho mejor de lo que como yo cuando cocino yo, ¿no? Entonces, esto de la economía circular es algo positivo, ¿no? Y se trata de no tirar nada, de dar una segunda vida, es maravilloso. Porque, bueno, pues todos hemos visto los contenedores llenos de ropa. Es tremendo en los polígonos industriales los almacenes que hay de ropa y toneladas de ropa y bueno, pues la frecuencia con la que estamos comprando ropa, ¿no? Entonces, hay personas que en redes sociales están haciendo retos de no comprar ropa un año y aprender a resistirse a comprar, ¿no? Entonces estamos en una economía del consumismo, del consumo, y muy poca gente sabe que el último día de octubre es el Día Mundial del Ahorro. ¿A que no lo sabían? Es que no se sabe. Es que no se publicita eso. Porque en 365 días al año nos están indicando 24 horas a consumir, ¿no? Entonces pones la radio, pones la tele y al final pues todos queremos ser Claudia Schiffer, queremos ir en el coche de Leonardo DiCaprio y asistir a los Oscars, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy banal, muy superficial y no ayuda al planeta, ¿no? Entonces al final estamos hablando de reducir, de reutilizar, de reciclar, de valorizar. Y de bueno, pues al final es vivir con menos. No somos lo que tenemos, somos lo que somos, entonces lo que pensamos. Al final, ser una empresa residuo cero no significa que no se generen residuos, sino que se lleva a cabo una gestión de estos que posibilita su reducción. A mí hay empresas que me dicen, ¿cómo puedo acercarme al residuo cero? Entonces lo primero que les digo es estar una semana, todos los residuos que generéis en la empresa los ponéis en el patio, en medio, toda semana. Y entonces, a partir de esa concienciación de todos los residuos que se generan, bueno, pues incorporarlos, ¿no? Y por ejemplo, ayer estuve en el parque científico de la Universidad Española, la Universidad de Alicante, y entonces en el parque científico hay una empresa que es plenamente sostenible y que han hecho un trazado del cartón de manera que consigue, por ejemplo, las cajas de las pizzas, rompen el trazado y entonces las mermas en la cadena de producción de una empresa de cartonajes de embalajes que hace cajas para pizzas, pues las mermas, las cajas que salen defectuosas, las vuelven a incorporar a la cadena de producción y no las tiran. Antes las tiraban, las cajas que salían mal las tiraban, y ahora las vuelven a incorporar a la producción y no las tiran, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es posible porque va mejorando la tecnología, vamos pensando cómo reducir los residuos y el foco principal es reducir lo máximo posible la cantidad de residuos cuyo destino final sea la eliminación en vertedero, porque sabéis que la incineración contamina. Entonces la incineración, los cartones, los plásticos que van a incineradora hay que intentar que se reduzcan, ¿no? Entonces, bueno, pues al final para que una empresa sea residuo cero de la economía europea, se deben valorizar más del 90% de los residuos generados. Hay que disponer de un inventario de residuos, clasificarlos, lo que os decía, primero ser conscientes, clasificarlos, discriminarlos, trazarlos y, bueno, pues conocer el método de tratamiento que se debe llevar a cabo para cada residuo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esa proporción de residuos se valoriza y, bueno, pues se hace un plan de minimización, con lo cual al final estamos hablando de un plan de actuación de, bueno, pues una dinámica. Y otro de los conceptos que quería traer aquí, ya estamos terminando, es la memoria de sostenibilidad. Al final esto, bueno, pues nos lo ha contado muy bien en el máster y, bueno, pues tenéis una gran experta que es Lupe. Es un documento corporativo y que tiene información sobre el desempeño medioambiental, social y de gobierno. Entonces, bueno, pues son los tres súper importantes. Entonces, hay que intentar que haya un equilibrio. Yo muchas veces digo que el gobierno lo podemos enseñar, pero está desordenado, ¿no? Porque al final el gobierno son los cimientos, es un sistema de arquitectura de alerta temprana, lo vimos en la asignatura de gobernanza, pero luego en la casita están las personas, que es la parte social, súper importante. Si no contamos con las personas, hay una controversia y la sostenibilidad la casa sin mirar, ¿no?
Y luego, bueno, pues el desempeño medioambiental, la interacción de esa casita y de esas personas con el medio ambiente, con lo que le rodea, ¿no? Una memoria de sostenibilidad bien entendida, habrá una dinámica, habrá una hoja de ruta de la sostenibilidad corporativa, los objetivos, los retos pendientes, las medallas, pero no todo medallas, también los farolillos rojos, porque habrá farolillos rojos. Es una herramienta de alineamiento estratégico, es muy importante. La memoria se tiene que comentar con los grupos de interés, porque seguro que habrá diversidad de opiniones, y también habrá una medición del desempeño. Es decir, esto es una mejora continua, ¿no? Por eso es una herramienta estratégica. También es un gran elemento de comunicación y de motivación de los grupos de interés. Los grupos de interés, si se sienten parte de la solución, nos van a ayudar a que lleguemos antes y mejor. Si queremos llegar rápido, iremos solos. Si queremos llegar más lejos, iremos acompañados, ¿no? Es una radiografía en 3D del ADN de ESG y además facilita la obtención y clasificación de los datos. Por eso es muy importante el diseño antes de la memoria, porque en ese diseño buscaremos pues los indicadores para que luego la información sea relevante. No se trata de poner información para añadir páginas, ¿no? Y bueno, respecto a las tendencias de sostenibilidad y de impacto para 2024, sabemos que la inversión de impacto es una parte de las finanzas sostenibles y bueno, pues hay 7 grandes tendencias en sostenibilidad y en finanzas de impacto para 2024. La número 1 es, bueno, pues todo el diálogo, todo el debate que hay sobre el greenwashing, es decir, bueno, pues hay empresas que están alertando sobre los excesos de ecolavado o del greenwashing. Y entonces, bueno, pues se trata de tener ya unos estándares, unas herramientas, un horizonte claro para incorporar la sostenibilidad. Se ha incorporado ya como un elemento estratégico clave. Yo estuve la semana pasada en la presentación de un informe de las 25 empresas que más crecen en la Comunidad Valenciana. Y esas 25 empresas que más crecen en la Comunidad Valenciana tienen 5 ejes. Uno de los 5 ejes es las personas, no nos sorprende, y otro eje de los 5 es la sostenibilidad, como no podría ser menos, ¿no? Entonces es un sí que se incorpora ya de partida, ¿no?, en la estrategia. Hay que evitar esa procrastinación de decir, no, en 2030 los ODS de 2030, no, 2050, no. Hay que tener objetivos para 2030, porque si no los tenemos para 2030, tampoco los tendremos para 2050, ¿no? Hay que ser concretos y hay que poner plazos más cortos, ¿no? La gran empresa como catalizadora de la sostenibilidad, como catalizadora porque, bueno, pues lleva más tiempo, tiene más recursos, tiene sus departamentos y luego además en las grandes empresas, por ejemplo aquí tenemos el caso de Iberdrola en España, sus proveedores tienen que tener una orientación sostenible y si no, no cuenta con ellos. Entonces, bueno, pues son catalizadores porque son cabezas de grupo. Al final, ellos hacen que todos sus proveedores sean sostenibles. El despegue de la inversión de impacto en España, que bueno, pues dentro de la sostenibilidad, la inversión de impacto, es lo que digo yo, es finanzas sostenibles con huella humana, ¿no? Al final se trata de mejorar la sociedad, lo que estábamos comentando. Y la integración de la sostenibilidad y del impacto en la estrategia de negocio, que antes se entendía como un departamento, pero no se integraba en la estrategia de negocio, y medir para monetizar, para empresas que quieren ir más allá. Hemos estado hablando de la importancia de la medición. Entonces, bueno, pues aquí os pongo las 5 grandes líneas estratégicas. Estamos hablando de las personas, del desarrollo de las personas, estamos hablando de la acción climática, estamos hablando de generar ecosistemas saludables, estamos hablando de la seguridad de los recursos, también de ese consumo responsable, que hemos incidido bastante. Y bueno, pues estamos hablando de cubrir necesidades básicas. Hay mucho debate y yo recientemente publiqué un artículo sobre las limitaciones del CID para medir la desigualdad. Entonces, bueno, pues cuando clasificamos las economías por su PIB, bueno, pues al final no estamos hablando de la desigualdad y eso es importante, porque no es lo mismo un país que genera un PIB elevado, pensemos en los países productores de petróleo, que genera un PIB elevado, pero que lo disfruta un grupo reducido de personas, no el resto del país.
Entonces, cuando un país tiene una desigualdad muy grande, no se está cumpliendo con los ODS, que es imposible. Y bueno, pues es muy importante para toda esta mejora del liderazgo, la colaboración. Y ya llegando a las conclusiones y termino, para dar paso a las preguntas, al diálogo y lo que queréis comentar. Bajo mi punto de vista, la sostenibilidad no es una opción, hoy en día es una obligación. Es una apuesta de largo plazo que mejora nuestra sociedad y que además respeta al planeta. Es el hipoteca vital, dejaremos el planeta igual o mejor que lo encontramos, ojalá. Y somos una generación de frontera. Somos conscientes del cambio climático y además debemos ser activistas con él, ¿no? Y hay que ser coherentes. No podemos decir hoy que somos sostenibles y mañana en la cesta de la compra no ser consumidores sostenibles, ¿no? Las empresas sostenibles, por lo que os estaba comentando antes, por el mapa de riesgos, por el modelo de negocio, por la escucha activa con los grupos de interés, son más competitivas, son más resilientes, menos cíclicas y son una apuesta clara de largo plazo, ¿no? Los consumidores y los ciudadanos sostenibles ayudamos a construir un futuro mejor entre todos y la sostenibilidad no se delega, es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Y volviendo a la hemeroteca, termino con una frase de Shakespeare que nos decía en el Mercader de Venecia: si fuera tan fácil hacer lo que se debe como conocer lo que se debe hacer, las ermitas serían catedrales y las chozas palacios de príncipes. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Ha sido un buen placer y nada, trabajamos hasta el próximo. A través de redes sociales os avisaremos de próximos eventos en encuentro. Muchas gracias.